Hora 20:32 en la República Argentina. Lo habíamos mencionado, una entrevista mano a mano con el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, que ya está aquí en los estudios. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en principio, abordar lo que sucedió ayer en la capital provincial. No es un dato menor que 6 gobernadores hayan reunido en Entre Ríos, en Paraná. ¿Cómo se gestó? Y si puede destacar algún acuerdo al que se haya llegado, que hayan coincidido todos los gobernadores que participaron de este encuentro. Bueno, eso forma parte de una iniciativa del Consejo Federal de Inversiones que tengo entendido van a replicar después en otras provincias, pero arrancaron acá en la nuestra. La verdad que muy orgullosos de recibirlos. Había gobernadores de distintas regiones del país, de distintos espacios políticos, hablando del largo plazo, de las estrategias de desarrollo federal, de cosas que a veces por el trajín del día a día no tenemos tiempo de sentarnos a pensar y a discutir y a debatir. Así que fue para mí muy interesante, para el resto de los gobernadores también. Estuvimos prácticamente un día juntos, además hablando de distintos temas. Me parece que está bueno dialogar, aunque obviamente tengamos nuestras diferencias, algunas son muy evidentes, pero creo que todos entendemos que el desarrollo del país tiene que ir de la mano del federalismo. No hay un desarrollo para la Argentina sostenible en el tiempo si no es a partir del respeto del federalismo, más aún hoy en día donde las provincias prácticamente tienen la responsabilidad de todos los bienes y servicios públicos, ¿no? La salud en su totalidad, la educación prácticamente también, la seguridad pública, la infraestructura también. Cada vez más es responsabilidad de las provincias y en consecuencia el rol relevante de los gobiernos locales en todos los órdenes, incluso también en las políticas de desarrollo, es cada vez más importante. Usted habló del pacto federal. ¿Qué puntos importantes cree usted que deben tener este pacto? Y por el otro lado, ¿es posible pensar en un pacto sin la presencia del gobierno nacional? No, tiene que participar el gobierno nacional, por supuesto. Yo entiendo que también tenemos coincidencias en cosas que necesita la Argentina, por ejemplo, alivio impositivo. Nosotros en nuestra provincia estamos haciendo un enorme esfuerzo para que los impuestos bajen en términos reales, teniendo en cuenta la inflación. No hay ningún impuesto nuestro que no haya caído en términos reales. Es una señal muy contundente que yo les pedí a mis ministros, al ministro de Hacienda, a todos los responsables de ATER. Los impuestos van a crecer por debajo de la inflación, van a caer en términos reales y es lo que está ocurriendo. Y creo que ese alivio impositivo tiene que ir más allá. Y creo que obviamente el gobierno nacional tiene mucho para hacer también, sobre todo lo he hecho en algunas cuestiones. Todo el tiempo me revalidan la decisión de hacerlo. Claramente tienen que empezar por las retenciones, que es el peor impuesto, sobre todo para una provincia como la nuestra. ¿Ingresos brutos? Ingresos brutos también es un impuesto distorsivo que tenemos que bajar. Yo creo que si el gobierno nacional avanza en una reducción de las retenciones y del impuesto al cheque, que es el otro gran impuesto distorsivo, nosotros tenemos que hacer lo propio con ingresos brutos y por supuesto también estamos estudiando con buenos ojos esta idea que tiró el ministro de Economía de Nación de transformar ingresos brutos en una alícuota, una sobrealícuota del impuesto al valor agregado. Todo lo que sea mejorar la competitividad y dar alivio impositivo a nuestra gente, tenemos que analizarlo y tenemos que llevarlo adelante también con decisión política, como lo estamos haciendo en nuestra provincia. Nosotros creemos fervientemente en el ajuste de las cuentas públicas, en el equilibrio de las cuentas públicas, como cualquier familia, digamos, que no puede gastar eternamente más de lo que recauda. Y también creemos en la necesidad de darle alivio impositivo a las familias, a los sectores de la producción, y lo estamos llevando adelante. Bien. Tenemos para compartir. Preguntas, de la gente. ¿Cómo no? Salimos a la calle, consultamos justamente a los paranaenses, en este caso, consultas para el gobernador Rogelio Frigerio. Y me gustaría que todas las rutas de acceso y de salida de la ciudad de Paraná, que es hermosa, estuvieran en condiciones, porque obviamente
Lo vial es una de las primeras cosas de la provincia, así que ojalá y con el tiempo, porque todo demanda tiempo y dinero, se pueda mejorar. ¿Para cuándo los arreglos en las escuelas, por ejemplo? ¿Cuándo van a arreglar las escuelas? Sí, gobernador, está la inquietud de la gente, sumado a que ayer también varios gobernadores recriminaron a Nación el no envío de fondos o no cumplir algunas de las promesas de obras públicas que estaban previstas. De alguna manera esto también conlleva a poder entender algunas ciertas dificultades en torno a fondos. Y las preocupaciones por las rutas nacionales, ¿no? Incluso hoy por hoy tenemos rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos sin empresas que estén al frente, ¿no? Y nosotros estamos en el corazón del Mercosur, además, así que tenemos mucho tránsito de otras provincias, internacional incluso, que termina afectando nuestras propias rutas provinciales, y necesitamos que el gobierno nacional atienda las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos, la 12, la 18, la 14, la 127, para nombrar las más relevantes, son hoy una necesidad imperiosa de que el gobierno nacional invierta y las mantenga. ¿Y las gestiones? ¿Cómo van esas gestiones? Bueno, gestiones casi todas las semanas. ¿Y hay respuestas? Bueno, la 12 empezaron a trabajar, necesitamos también que resuelvan el acceso a Paraná, como bien dice la señora, son rutas, insisto, nacionales. La 18, y la gente no sabe mucho de esto, ¿no? La gente necesita que las rutas estén transitables, y uno le dice, bueno, pero es jurisdicción nacional, ni siquiera aunque quisiéramos podríamos intervenirlas. Claro. De hecho, yo le pedí al gobierno nacional en marzo, al principio de la gestión, que me las traspase, porque yo sabía que se venía esto. ¿En qué quedó? No, en nada. Ellos decidieron concesionarlas ellos, llevan bastante tiempo, pero espero que en los próximos meses empiecen la concesión de la 14, y lo mismo hagan con la 12 y con la 18 una vez que la terminen. Y por supuesto nosotros tenemos una enorme responsabilidad sobre las rutas provinciales que están destruidas, todas, así las recibimos, con un nivel de desinversión que probablemente no haya en muchas otras provincias. ¿Y escuelas? Un desastre, y le estamos intentando resolver, como dice la señora, con mucha inteligencia y conocimiento, con poca plata, pero con mucho compromiso y decisión política. Avanzamos en las más transitadas, en la 20, que va de Gualeguaychú a Bazo, en la 39, digamos, estamos trabajando en eso, en la 45, que estaba destruida, la que va a Ibicuí, en la 51. Hay varias rutas que ya están en marcha y esperemos que en nuestra gestión podamos intervenir todas las rutas, porque, insisto, hace décadas que no reciben un peso de inversión y generan riesgo para la vida y afectan la competitividad de nuestra provincia. Y bueno, en las escuelas lo mismo. Bien. No sé a qué escuela puntual se está refiriendo. En general. Hemos estado recorriendo escuelas donde se ve la falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento es un desastre, pero nosotros, cuando vos no tenés recursos, lo que tenés que hacer es priorizar, como en cualquier familia, digo. Y nosotros priorizamos el arreglo de ya debemos estar en las 300 escuelas con mayores problemas, que incluso algunas podían poner en riesgo la vida y la salud de docentes, de alumnos. Y avanzamos con mucha fuerza, pero bueno, nos quedan todavía muchas, ¿no? Hay cerca de 1.500 escuelas, o sea que tenemos mucho trabajo en estos 4 años. También espero poder intervenir las 1.500 escuelas, muchas de las cuales, desde hacía, de nuevo, décadas no recibían un solo peso de inversión. Gobernador, tenemos muchas preguntas y poco tiempo, pero vamos ahora al tema obra social y IOSPER, pero vamos con la pregunta de la gente o la opinión de la gente en torno a estos temas. ¿Cómo no? Bueno, yo le preguntaría al gobernador Frigerio que qué va a pasar con IOSPER, que como estamos todos con una incertidumbre total, o sea, queremos saber qué es lo que realmente va a pasar. Esa es una de las cosas principales porque, por ejemplo, mucha gente ha aportado. Yo trabajé 32 años, aporté a IOSPER y hoy quiero saber qué es lo que pasa. ¿Cuáles serían esos cambios puntuales en los cuales se va a dar esta nueva obra social o ese cambio de nombre? Bien, mucha inquietud, si ¿no? se puede resumir un poco. Sí, primero aclarar que no es un tema de todos los entrerrianos. Nosotros somos 1,5 millones de entrerrianos y hay 300.000 afiliados al IOSPER. Y no es un tema menor ¿no? Porque si nosotros no interveníamos, si nosotros seguíamos mirando para un costado, como ocurrió durante décadas,
este problema explotaba y iba a terminar recayendo en la espalda de 1,5 millones de entrerrianos, la mayoría de los cuales no tiene los beneficios de tener una obra social del Estado. Lo mismo pasa con la caja de jubilaciones de la provincia. Es para un sector de la sociedad, no es para todos. La gran mayoría de los entrerrianos cobra del ANSES nada. Por eso es importante también lograr resolver los problemas para que un problema del sector público del Estado no termine impactando en la espalda de 1,5 millones de entrerrianos. Por eso nosotros tomamos cartas en el asunto y lo estamos resolviendo el tema. Recibimos una obra social con 42.000 millones de déficit, con un déficit de deuda, con un déficit estructural de más de 3.000 millones por mes, hechos de corrupción que están denunciados ante el Ministerio Público Fiscal, un directorio incompetente y que a pesar de eso cobraba sueldos que son 3 o 4 veces el sueldo del gobernador, para entender, choferes, secretarias, un dispendio de recursos sin que eso se traduzca en una buena gestión y en un servicio para los afiliados y que estos estuvieran conformes con lo que recibían. Claramente había un disconformismo total, había 1.000 prótesis en espera, 1.000 cirugías urgentes en espera. Había un solo proveedor de prótesis, para que entendamos la locura de esto. Un solo proveedor de prótesis. Se pagaban por los medicamentos 2 o 3 veces lo que pagan otras obras sociales. Bueno, había que hacer algo y nosotros lo hicimos porque nos votaron para eso, para cambiar una situación que encontramos mal. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos modificando esto, estamos poniendo gente profesional y responsable, incluso con representantes de los trabajadores. Quiero aclarar también que la obra social no es de los sindicatos, es de los afiliados a la obra social, muchos de los cuales, la mayoría, me animo a decir, no están afiliados a un sindicato. Entonces la obra social es de los afiliados, no es de los sindicatos. Quiero aclarar eso. Hay un punto que al menos es el que más se escucha entre los trabajadores que son afiliados a IOSPER, y es la preocupación porque se pierde el carácter que justamente ha caracterizado al Instituto de la Obra Social de Entre Ríos desde sus inicios, solidario, que se aporta el mismo porcentaje, todos los trabajadores, más allá de que algunos aportan más justamente porque ganan más, pero todos acceden a las mismas prestaciones. Eso no está textualmente manifestado dentro del proyecto. ¿Está en riesgo, si se quiere? ¿Se analiza esa modificación o es algo que se puede tener en cuenta al momento? Esta modificación es para mejorar la prestación, para que los afiliados estén más conformes con su obra social, no como están, que están realmente disgustados con lo que está pasando. Y yo soy muy respetuoso de las opiniones de los demás. Hoy se va a discutir esto en la legislatura y si hay algunos que creen que lo que estaba antes estaba bien, bueno, que lo digan, que lo expresen. No es un tema cerrado. Y cada uno, yo creo que era un desastre. La gran mayoría de los afiliados opinan parecido. De hecho, hicimos denuncias ante la justicia de lo que encontramos. Había una oscuridad total, falta de control. Bueno, había que cambiarlo y nosotros decidimos cambiarlo porque nos votaron para eso, para cambiar lo que encontramos mal. Brevemente, ¿no hubiese sido mejor hablar con los gremios antes de presentar el proyecto? Teniendo en cuenta que la obra social no es de los gremios, la obra social es de los afiliados. Conflicto también. Durante mucho tiempo, en la provincia, el Estado provincial se desentendió de acciones y en algunos casos le traspasó esa responsabilidad a los gremios, al sindicato. Yo no creo en esa forma de gobernar. Al gobernador, a su equipo lo vota la gente para gobernar, para resolver problemas. A los sindicalistas lo votan para proteger los derechos de los trabajadores, no para administrar la cosa pública, la salud, la educación. Está mal, hay cosas que están mal y las tenemos que cambiar. Necesitamos gente idónea a cargo de manejar, como en el caso de la obra social del sector público de Entre Ríos, miles de millones de pesos y que además tienen que tener una gran transparencia y controles. Yo durante un año intenté que me pasaran información de la obra social y me la escondían. Digo, para dar un ejemplo concreto. ¿Cómo se plantea mejorar eso? Con controles, con transparencia, como lo estamos haciendo ahora con la intervención. Hoy todo el mundo sabe lo que pasa, cuánto se gasta, cómo se gasta, a quién le compran. De tener un solo proveedor de prótesis pasamos a tener por lo menos media docena, banco de prótesis. Las prótesis se compraban frente a la demanda y nos vendían la prótesis al precio que quería el único prestador de prótesis. Hoy hay bancos de prótesis con las necesidades más
más usuales. Entonces no tenés que salir a comprar en la urgencia al precio que quiere, en ese caso, en el caso anterior, el único proveedor. Vas teniendo racionalidad, lo mismo con los medicamentos. Necesitamos transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión pública, porque no hay plata. Bien. No hay plata y hay que entenderlo. Y cuando uno no tiene plata, de nuevo, tiene que priorizar, tiene que manejarse con muchísima eficiencia y eficacia, tiene que cuidar cada peso que entra de los contribuyentes al Estado. Eso es lo que estamos intentando hacer. Vamos a compartir otro de las preguntas o de las inquietudes de la gente, esta vez en el tema de energía, que es un tema que también se ha hablado mucho por estas horas. Lo escuchamos. Yo le preguntaría al gobernador, ¿cuándo será el día que bajen un poco la luz? Porque está saliendo la luz demasiado cara. Entre Ríos creo que es el lugar más caro que se cobra la luz. Bueno, es un tema que... Era así, tiene razón ese señor. Entre Ríos durante mucho tiempo fue la o una de las provincias más caras. Hoy, por suerte, con el trabajo que hicimos y el esfuerzo que hizo el gobierno provincial, ya nos estamos acercando a la mitad. Estamos en el puesto 11. Yo quiero estar en el promedio, en la mitad. Y vamos a seguir trabajando en eso. La energía tiene distintos componentes, el costo de la energía, la generación y el transporte, que es nacional, la distribución eléctrica, que es provincial, ENERSA o las cooperativas eléctricas, y los impuestos. ¿Qué hizo la provincia? Eliminó el impuesto provincial y congeló el costo de la distribución. Por eso pasamos de ser la más cara al puesto 11. Por supuesto que el problema es que el gobierno nacional también eliminó todos los subsidios y eso encareció muchísimo el costo de la generación eléctrica y que se traduce en la boleta. Nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, para compensar eso, sobre todo en los meses de verano, aumentamos con enorme esfuerzo nuestros propios subsidios provinciales que también hacen que hoy no seamos la más cara, sino estemos en la mitad de la tabla. Con un adicional, somos una de las provincias con mejor prestación del servicio eléctrico. En muchas provincias la luz se corta cada rato. Sí. Nosotros, ustedes saben que tenemos en términos relativos un servicio muchísimo mejor. Y además somos más caros estructuralmente porque tenemos una dispersión demográfica que no tienen otras provincias. Hay otras provincias donde en una o dos ciudades tienen el 80% de la población. Acá la población está dispersa en decenas de ciudades, que eso encarece, por supuesto, la distribución de la energía. A pesar de eso, logramos salir de ese triste lugar de ser la más cara y hoy ya estamos en la mitad de la tabla. Una confusión con el Consejo Empresario, porque el Consejo Empresario salió hace poco tiempo a decir... manejaban información errada, hablamos con ellos. Bien. ¿Y cómo se plantea ahora seguir bajando esto? ¿Cómo es posible? Bueno, insisto, seguimos congelando el valor agregado de distribución a pesar de la inflación que todavía tenemos y por supuesto estamos trabajando con los intendentes también para ver el tema de los impuestos, porque en el tema impositivo somos todavía una de las provincias más caras en la parte de impuestos. Y ahí tenemos que avanzar, pero venimos trabajando con los intendentes para también por lo menos dar una respuesta en este sentido. Bueno, justamente hubo reuniones en estas últimas horas con intendentes del PJ que habían manifestado la necesidad de dialogar respecto de lo que está pasando con la coparticipación. Sí, ¿no? Sí, bueno, estamos en la misma. Como ¿no? que se traslada a la situación que es un problema de la economía, digamos, que claramente... Pero Nación envía menos coparticipación. No es que envía menos, porque la coparticipación es automática, no está a decisión del gobierno nacional. Lo que pasa es que no está creciendo la recaudación como esperábamos. Bien. Después del año pasado, que fue un año muy difícil, probablemente el más difícil, pensamos que este año íbamos a tener más alivio y no lo estamos viendo. Estamos viendo que este año también va a ser muy, muy complicado. Bueno, es la que nos toca, ¿no? Y uno tiene que trabajar con lo que le toca y yo, en vez de quejarme, prefiero mirar para adelante, seguir resolviendo problemas, seguir mejorando en la eficacia y en la eficiencia de la gestión pública, seguir transparentando la gestión del Estado. Es lo que tenemos que... modernizando la gestión del Estado. Ayer, con mucho orgullo, le mostré a los gobernadores lo que estamos haciendo con el Mirador Tech, el polo de la industria del conocimiento, que espero que antes de fin de año lo tengamos inaugurado y la verdad que eso es una cosa que nos da mucho orgullo porque vamos a ser la provincia que probablemente tenga un polo tecnológico de la industria del conocimiento como no hay en otro lugar de la Argentina. Y van a ser oficinas públicas, ¿no? Oficinas... Bueno, sí. lo dije en el discurso, ¿no? Esto tiene que ver con la cultura del Estado. Unas oficinas en el mejor lugar de Paraná, que las gestiones anteriores decidieron que fuera para una oficina pública, nosotros dijimos no, de ninguna manera.
esto no puede ser para una oficina pública, tiene que ser para la industria del conocimiento, que es la industria del presente y del futuro, donde se van a generar seguramente la mayor cantidad de puestos de trabajo de ahora en más. Brevemente, un ping-pong final y agradeciéndole obviamente el tiempo. Estamos en elecciones de medio término. ¿Cómo ve usted las alianzas en torno a Unión Cívica Radical, La Libertad Avanza y el PRO? ¿Es algo que está pensando, que lo sigue cerca? A ver, a veces yo les digo que no y no me creen, pero honestamente no tengo mucho tiempo para dedicarme a lo electoral. Sé que lo voy a tener que hacer, sé que forma parte de la responsabilidad que tenemos elecciones en octubre. En su momento, cuando tengamos que hacerlo, vamos a tomar una definición y por supuesto la vamos a hacer pública. ¿Le llamó la atención la decisión de Bullrich de afiliarse a La Libertad Avanza? No, forma parte del gobierno ahora, no le doy mucha trascendencia a esas cosas. El PRO fue muy crítico, emitió un comunicado duro respecto a esta decisión. No adhiere a ese comunicado. No creo que sean temas que no es un tema central. Le importe a la gente, honestamente. ¿No? Creo que la gente está en otra cosa y yo creo que los políticos tenemos que estar en las cosas que le importan a la gente, no en las cosas que nos importan a nosotros. ¿Mantiene contacto con el expresidente Macri? Sí, mantengo contacto ¿De con política todos. hablan? Sí, yo soy una persona de diálogo, ustedes lo saben. Yo hablo con todos. Creo que es algo que no tenemos que perder, menos en la política. Hablar, escuchar. Hay que escuchar más. Y no hay que creerse el dueño de la verdad. Hay que ser más humilde, lo dije también en el discurso. Sobre todo aquellos que hemos tenido responsabilidades, altas responsabilidades en el gobierno nacional, tenemos que ser humildes. No podemos ahora con el dedo decir qué está bien, qué está mal. Bueno, lo hubiéramos hecho en su momento y la verdad que la situación es muy compleja y las respuestas a esta complejidad no son tan evidentes, ¿no? Yo creo que todos tenemos que ser más humildes, dar tiempo a los que están hoy en el gobierno. Por supuesto exigir resultados, pero con por lo menos los dirigentes, con un poquito más de humildad. Agradecemos mucho que haya llegado Gracias hasta aquí. a ustedes por la invitación. Gobernador, gracias.